Doctor, buen día. ¿Cómo le va? Carlos Benítez y Marcos Benítez te saludan. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días, señores. Súper bien. ¿Y ustedes cómo andan? Bien, bien, bien. Doctor, queremos consultarte un Sí, poco sobre este comunicado que emitió ayer la Asociación de Fiscales a raíz sí, del enjuiciamiento del fiscal Osmar Legal por el jurado de enjuiciamiento. sí. ¿Qué es lo Bueno, que leímos ahí la postura de ustedes? ¿Qué es lo que sostienen? Está un poco fuerte el comunicado. y no sé si sería fuerte, pero lo que nos llama la atención es la manera de cómo se llevó a cabo el desarrollo de la sesión respecto al momento de analizar el trabajo de los agentes fiscales y el juez penal de garantía. En primer término, cuando se inició el análisis, el presidente del jurado hizo notar que había 3 puntos a analizar respecto al trabajo realizado por los agentes fiscales y un punto respecto al trabajo realizado por el juez penal de garantía. Se inició con el uso de palabra por parte del doctor Ramírez Candia, quien argumentó y fundamentó su postura para el rechazo de los 3 puntos respecto a los agentes fiscales, como así también el punto que hacía referencia al juez penal de garantía. Esta postura del doctor Ramírez Candia por el rechazo y archivamiento de la denuncia de investigación fue, se le adhirieron 5 miembros, ¿verdad? Que fueron la doctora Gladys Vareiro, la doctora Mónica Seifar, la senadora Alvarenga, el doctor Bogarín. Y lo raro es también de que uno de los miembros, el doctor Rivas, se adhiere también al voto del doctor Ramírez Candia, voto Sí, que era para el rechazo y archivo de esa investigación, con la pero aclaración de... con la aclaración de que solicita el enjuiciamiento del fiscal legal. Sin Por argumentar. un lado, sí, sin argumentar. Mm. Por un lado, se adhiere al voto de Ramírez Candia, y el voto de Ramírez Candia era por el archivo y finiquito de la investigación. Entonces, la postura del diputado Rivas era que se archive la causa, pero que se le enjudicie a legal, pero no fundamenta por qué él pide, o fue su postura de que se le enjudicie al fiscal legal. Después se le pasa el uso de palabra Diputado al Alvarenga. doctor, al diputado Alvarenga. Él ahí hace una mención en donde le llama poderosamente la atención el no haber recurrido la resolución dictada por el juez penal de garantías por parte del Ministerio Público. Bueno, solicita el enjuiciamiento de los fiscales. Finalizada la locución del doctor Alvarenga, toma nuevamente la palabra el doctor Ramírez Candia, y él claramente dice, bueno, mi voto fue respecto a los 3 puntos que estaban en el orden del día. En ese sentido, yo me mantengo y digo de que no corresponde la investigación y enjuiciamiento, o sea, el enjuiciamiento. Sí. Pero atendiendo a lo manifestado por el doctor Alvarenga, sí concuerdo que deben ser iniciada un enjuiciamiento para que se estudie el motivo de la no apelación. Se le dio el uso de palabra a la doctora Vareiro se ratifica en su primera postura, que por el rechazo y archivo de la investigación. Ujú. Después se le pasa el uso de palabra al doctor Bogarín, y también hace la misma mención que hizo el doctor Alvarenga. Ramírez Candia, Sí. en donde dice, yo analicé los 3 puntos que estaban en el orden del día, estos 3 puntos corresponden al rechazo, pero con los argumentos expuestos por el doctor Alvarenga, yo me allano al enjuiciamiento de los agentes fiscales. Mm. Tenemos 3 votos por el enjuiciamiento de los agentes fiscales. Ahí toma la palabra el presidente a los efectos de redirigir nuevamente su sesión. Y el doctor Bogarín le hace notar al presidente de que la senadora Alvarenga aún no votó por la moción del doctor Alvarenga. Mm. Y ahí empiezan a hablar y se le pasa o se toma que la senadora Alvarenga ya dio su voto y que se
adhirió al voto del doctor Ramírez Cambia. Efectivamente, la doctora Alvarenga dio su voto y se adhirió al voto del doctor Ramírez Cambia, pero era con relación a los 3 puntos que estaban en el orden del día y no así con relación a la moción del doctor Alvarenga. Después el presidente hace un conteo de los votos y toma como un voto por el enjuiciamiento lo manifestado por la senadora Alvarenga, y que detenidamente observando el desarrollo de la sesión, en ningún momento la senadora Alvarenga fundamentó u opinó con relación a la moción del doctor Alvarenga, del doctor Eusebio. Entonces tenemos que, efectivamente, hay solamente 4 votos para el enjuiciamiento y no 5, como requiere la ley del jurado de enjuiciamiento para el inicio de un enjuiciamiento de un magistrado. Eso es lo que nos llama la atención, y sobre esa base resolvieron iniciar un enjuiciamiento. Nosotros no estamos ajenos a que el trabajo del agente fiscal pueda ser revisado, pero que se haga en buena y debida manera, no transgrediendo ellos mismos la ley, su propia ley, tratando de iniciar un enjuiciamiento sin tener todos los votos. Porque claramente la ley del jurado dice que para iniciarse un enjuiciamiento debe ser con 5 votos, y solamente ahí, de acuerdo a lo que se observa claramente en la sesión, hubo 4 votos para el enjuiciamiento. ¿Y qué doctor? Por un lado, la cuestión formal. Sí, ¿y qué por pasa? Otro lado, tenemos una cuestión de fondo. Sí. ¿Cuál es la cuestión Ellos de fondo? Dicen de que la resolución del juez penal... Vamos a insistir porque es interesante. Vamos a escuchar primero el argumento de forma. Primero dijo primero que hay de solo forma. 4 votos. 4, sí, señor. Y de fondo... Ahora justo nos iba a explicar y se cortó la comunicación. De fondo es el tema de la no apelación, ¿verdad? Me supongo. Y eso tiene que ser. El argumento principal esgrimido fue eso. Doctor, volvemos contigo. ¿Cuál es el de fondo? El argumento de fondo. El argumento de fondo tenemos que fue analizada la resolución dictada por el juez penal de garantía. El ministro Ramírez Cambia, la doctora Gladys Vareiro y todos los miembros votaron en forma unánime de que la resolución del doctor Mirko Balinotti se ajusta a derecho. ¿Por qué? Porque no se reunían los requisitos exigidos para la aplicación de una prisión preventiva. Entonces, por motivo por el cual ellos mismos solicitaron el archivo de la investigación con relación al juez Balinotti. Después tenemos totalmente lo contrario, en donde le enjuician al agente fiscal porque no apeló una resolución que ellos mismos dicen de que esa resolución se ajusta a derecho. O sea, es un contrasentido. Si la resolución del juez penal de garantía, según el jurado de enjuiciamiento, reúne todos los requisitos y está legalmente dictado y no adolece ningún vicio de mal desempeño de funciones, entonces, ¿por qué se le enjuicia a un agente fiscal por no recurrir una resolución que, de acuerdo al jurado, reúne todos los requisitos de legalidad que hoy en día está vigente? Ahora, eso es lo que nos llama la atención. Claro, pero en ese segundo punto en el que hablas, ¿sí? O sea, lógicamente, si el fiscal pide algo y el juez resuelve otra cosa, lo más coherente es que un fiscal se mantenga en su postura y pueda apelar. Sobre todo, en este caso, la fiscalía solicitó la prisión y en la audiencia preliminar, no estoy diciendo en el escrito, en la audiencia de imposición de medidas, se ratifica el que le envíen a prisión a los encausados. O sea, no estamos hablando de poca cosa. O sea, en la audiencia, ahí en vivo, participo de esa audiencia y me ratifico. El juez resuelve otra cosa y yo no apelo. O sea, entonces, ¿cómo se puede entender eso si yo no coincido con la postura del juez? Vamos a suponer que el juez obró bien. El juez, dentro de sus facultades, él tiene la facultad de decirme o sí o no, porque la determinación la va a adoptar él porque tiene esa facultad constitucional y legal.
Sí, Y si yo no recurro, ¿qué es lo que uno puede pensar? Como mínimo mi actuación como fiscal es sospechosa. Si estoy hace 10 minutos le dije al juez, no quiero que le envíes al doctor Quintana, no me importa, quiero que le envíes preso. Yo creo que se reúnen todos los requisitos. El juez me resuelve otra perfecto. cosa y yo no apelo. Bueno, ¿por qué no apelas? Sí. Porque no te sentís agraviado. ¿Por qué? Porque los fundamentos que te dio el magistrado al no hacer lugar a tu pedido pudo haberte convencido. ¿Por qué no apelas? Porque de acuerdo a la estrategia procesal que vos estás llevando a cabo durante el trámite del procedimiento, te conviene que el expediente judicial esté en Secretaría del Juzgado de Garantías y no en Cámara de Apelación con una resolución que no esté firme. Te digo esto ¿por qué? Porque después de esa audiencia de imposición de medidas, faltaba muy pocos días para que llegue la fecha de acusación. Sí. Entonces, ¿qué yo pretendo? Que pretendo que la causa esté con una resolución firme en Secretaría y no en Cámara de Apelación con una resolución que no esté firme, por un lado. Por otro lado, como faltaba ya pocos días para la fecha de acusación, yo ya tenía todos los elementos, o podría haber tenido todos los elementos para sostener una acusación, entonces podrían coincidir en que no había más peligro de fuga y tampoco no había más peligro de obstrucción. Acordate de que esta causa fue acusada dentro de los 6 meses. Bueno, y entonces me voy, doctor, en la audiencia preliminar, me equivoco siempre, en la audiencia de imposición de medidas y digo que ya se está realizando pocos meses en que yo, o sea, meses o días en que yo ya tengo toda lista mi acusación, entonces me voy en la audiencia preliminar y digo, bueno, varío de postura, porque para eso es lo que se le exige a ustedes que participen de la audiencia de imposición de medidas, porque ahí dentro de esa audiencia puede variar, o sea, como, y la Cámara ya sacó varias resoluciones en ese sentido, que los fiscales tienen que estar presentes en la audiencia y no enviar asistentes, porque los asistentes no pueden tomar una decisión ahí. Por eso es importante. Y si el fiscal se va en la audiencia y se ratifica, ¿por qué Osmar Legal o los otros fiscales que asistieron ahí? Entonces, cuando ya sabían que tenían todo, cuando ya sabían que ya llegaba para acusar y tenían todos los elementos y ya no era necesaria la prisión preventiva, ¿por qué se ratificaron en esa audiencia? Porque ellas no cambiaron de postura, porque ellas no variaron y pidieron la aplicación de otras medidas más benignas, porque ellas no alegan ahí, ya desapareció el peligro de fuga, el peligro de obstrucción, porque estamos terminando la investigación. Eso sería lo más objetivo posible. Y eso es una decisión que habrá tomado el equipo de trabajo, pero en el sentido también del enjuiciamiento, en la audiencia de imposición de medidas no estaba solamente el agente fiscal Omar Legal, estaban creo que 2 agentes fiscales más, no estaban los 4, creo que estaban 2 más, 3 estaban. Y en el acta figura que estaban los 3. En el acta se hace mención de que como no pueden hablar de los 3, creo que hizo uso de palabra el doctor Legal. Bueno, se resolvió eso, terminó la audiencia preliminar. Como es un equipo de trabajo, ¿verdad? Son 4 los agentes fiscales, los 4 tienen derecho a recurrir o hablar con relación al recurso o no de la resolución por el cual se le impuso la medida, que es prisión domiciliaria. Pero Sí. lo raro es que solamente al fiscal Legal le enjuician. Claro, ahí coincidimos plenamente porque justo estábamos acá diciendo con Marcos ese punto, lo que resulta llamativo, porque parecería que es incoherente y parecería que se le quiere cobrar algo al fiscal al Osmar Legal, ¿verdad? Se le pasa una factura, como se dice, ¿verdad? Porque había otros fiscales y lógicamente todos participaron de esa audiencia de imposición de medidas. Entonces ahí lo que resulta llamativo, pero desde el otro punto de vista es interesante dejar bien en claro todo con respecto a cómo actúa tanto un juez o como un fiscal, porque ocurre también en los casos, por ejemplo, de DINAC, esos casos grandes, entonces, en donde se pide la revisión de medidas, ya la revisión, ¿verdad? Porque se había decretado la reclusión domiciliaria de los encausados y cuando la fiscalía se va y se ratifica en su postura, dice por un lado, yo creo que se debe mantener eso, pero dejo en manos del juez ese pedido de salir a trabajar de lunes a viernes.
o para estudiar de lunes a viernes en el caso de uno de los procesados. Ya pico la fiscal sobre cómo ahí la postura iba a dejar en manos del juez y aparte dice, me ratifico en que se mantenga la reclusión domiciliaria. Si vos te ratificás, esas son las contradicciones que es importante que la gente vea y entienda y que el jurado o cualquier órgano o la Fiscalía General marque una pauta cómo se tiene que actuar, porque tampoco yo como fiscal puedo determinar nomás pedir la prisión porque se me antoja, estoy probando porque el juez me conceda o no me conceda. Tengo que fundar bien, se supone que yo estudié bien y tengo todos los elementos reunidos para pedir nada más y nada menos que la privación de libertad de un ciudadano paraguayo. Sí. Pero este caso que vos me estás comentando no es el caso... No, no es en el caso, pero estoy llegando a los otros casos grosos como el caso de la DINAC. Cada caso es distinto y tiene distintas aristas. Cada procesado tiene distintos comportamientos dentro de lo que es el proceso. El comportamiento del procesado dentro de la investigación se tiene en cuenta a los efectos de poder solicitar la aplicación de algún tipo de medida cautelar o medidas sustitutivas o alternativas. Claro. Por eso es difícil opinar por una causa que yo no conozco, ¿verdad? ¿Cuáles son los motivos por los cuales habían llegado a solicitar la prisión preventiva o se pudieron haber allanado a una aplicación de una medida sustitutiva de la prisión? Claro. Ahora, doctor, ¿cuál es la solución a esto? ¿Cuál es el paso siguiente? ¿El afectado es el único que tiene la legitimación, digamos, activa para ir recurrir contra esa decisión y pedir una reconsideración? ¿Cuál es el trámite ante el jurado para buscarle una salida o una solución a este tema? Por los defectos formales y de fondo que se alega en... Justamente respecto a esa situación, ¿verdad? Para darle una solución o ver qué podría hacer el jurado con relación a esta situación, fue que nosotros le exhortamos al presidente, al jurado en enjuiciamiento, a los efectos de que pueda rever su postura conforme a las manifestaciones que te hice mención. La formal y la de fondo. Sí. ¿Por qué? Porque si ellos pueden revisar lo que aconteció en la sesión de ayer, claro, porque el lunes siguiente el acta de esta sesión se pone a consideración, sí, y se tiene que aprobar. Ahí ellos se van a dar cuenta de que efectivamente no existen los 5 votos que exige la ley del jurado de enjuiciamiento, por un lado. Y ahí ellos pueden tomar la postura de decir, bueno, atendiendo a que ahora mirando todo lo que se desarrolló en la sesión, viendo lo que se transcribió en el acta, no tenemos los 5 votos, por lo tanto, esa causa tiene que ser archivada y dejada sin efecto. Claro, ese es el trámite, pero también puede existir una solicitud concreta del afectado, ¿verdad? O también el gremio, ustedes lo pueden pedir oficialmente, lo van a pedir, se van a reunir con el senador Fernando Silva Facetti, o no tienen previsto, digamos, una entrevista con el presidente del jurado. De hecho, sí tenemos acciones a tomar, pero como te digo, oficialmente todavía no se inició el enjuiciamiento. Está todavía en manos del jurado ver si es que se mantienen en su posición o qué hacen respecto a los puntos que nosotros le podemos hacer notar, ¿verdad? Tanto el afectado como nosotros, la Asociación de Agentes Fiscales de Paraguay, vamos a hablar con los miembros, con el presidente del jurado, a los efectos de poder hacerle notar lo que estamos observando. Y ya queda a cargo de ellos ver si es que se mantienen en su postura de iniciar el enjuiciamiento. Y una vez que se inicie el enjuiciamiento, tendría ya el afectado todas las opciones procesales para tener todos los presupuestos, o sea, ejercer su defensa respecto a la postura del jurado. Correctísimo, Marcos. Sí, la senadora Hermelinda es la que no votó según la posición de la usted, explicación doctor, que, sí. Según lo que se observa en la grabación y en lo que se filmó en los canales del jurado por el canal YouTube. Sí, qué importante es la transparencia de las reuniones del jurado, del consejo, de la corte, doctor, ¿eh? Es importante, uno, para que justamente ponerle estos pequeños grandes detalles, ¿verdad?
Podemos decir pequeños, grandes detalles, o podemos decirle de que hubo una confusión en el conteo de los votos y el sentido de los votos, pero para eso justamente, y no es la primera vez que ocurre eso en el jurado, porque ya también hubo algunos errores en algunas ocasiones que fue subsanado por el propio jurado, ¿verdad? También a instancias de la Asociación de Fiscales y del propio involucrado o afectado en ese momento, ¿verdad? En este caso, Pero nosotros creemos de que con esto el presidente del jurado va a analizar, va a poder reobservar nuevamente lo que ocurrió en la sesión, ¿verdad? Gracias a la grabación esa, y se va a dar cuenta de que efectivamente no se reúnen los requisitos para poder iniciar un enjuiciamiento. claro, si se dan cuenta de ese error formal en cuanto al conteo de la votación, ese es muy importante, es clave, Marcos, porque clave, evidentemente... ahí no hay juicio. Es claro. Correcto, doctor. El viernes son las elecciones de la asociación. El viernes es la elección para las nuevas autoridades de la Asociación de Agentes Fiscales de Paraguay, exactamente. ¿Y qué datos nos puedes proporcionar? ¿Dónde, cómo, qué, cuándo? Bueno, en ese sentido tenemos de que se presentaron dos candidatos para presidente de la Asociación de Agentes Fiscales. Por un lado está la doctora Liliana Alcaraz y por otro lado está el doctor Augusto Salas Coronel. Sí, señor. Los lugares de votación son Asunción, San Lorenzo por Departamento Central, Paraguarí, Misiones, Pilar, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Pedro Juan Caballero, Saltos del Guairá, Concepción, Santa Mí, Villa Ayes y creo que le mencioné todo. Doctor, ¿y en Asunción dónde se vota? En Asunción tenemos, si mal no recuerdo, es en la C1, que es Nuestra Señora. Nuestra Señora, sí. Sí, la sede de Nuestra Señora. Correcto. ¿Y cuántos están habilitados para votar ese día? Están habilitados para votar 391 agentes fiscales. 391 agentes. Activos, sí, de acuerdo al estatuto. Correctísimo. ¿A partir de qué hora empiezan las votaciones? De 7:30 hasta las 17 conforme el horario establecido por la justicia electoral, que sería la jornada de votación. ¿Quién preside el tribunal independiente? El Tribunal Electoral Independiente está presidido por el agente fiscal Federico Leguizamón. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por estos datos y que tengas una muy buena jornada. No, a las órdenes, señor. Un gusto saludarlo. Hasta luego, doctor. Gracias. Radio TV Digital. El presidente en ejercicio sería, ¿verdad? De Sí. la Asociación de Agentes Fiscales, Miguel Quintana.